Saludos estudiantes y nos encontramos ya en el encuentro número 2. Estudiaremos la descomposición en factores y los aspectos sumarios que veremos serían el factor común, las diferencias de cuadrados y los trinomios. Vamos a recordar algunos conocimientos previos. Cuadrados perfectos. Un cuadrado perfecto es el resultado de multiplicar un número por sí mismo. Es decir, 9 es un cuadrado perfecto porque 3 por 3, que es 3 al cuadrado, es igual a 9. De esta forma podríamos decir entonces que 1 es un cuadrado perfecto, 4 es un cuadrado perfecto, 9 es un cuadrado perfecto, 16 es un cuadrado perfecto, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196. Y bueno, si quisiese encontrar el próximo cuadrado perfecto, simplemente tendríamos que multiplicar 15 por 15 y así sucesivamente podríamos obtener cuadrados perfectos. Bien. Del encuentro anterior realizamos operaciones con polinomios. Es decir, realizamos ejercicios de este tipo donde tendríamos que calcular 5x por x más 5 o x más 4 por x menos 4, o ejercicios como x más 2 multiplicado por 2x menos 3, obteniendo estos resultados que están aquí. Bien, estas expresiones están en forma de producto. Es decir, 5x está multiplicando a x más 5. X más 4 está multiplicando a x menos 4. X más 2 está multiplicando a 2x menos 3. Y esto podemos decir que están en forma de suma. Por eso en algunos órdenes podemos ver a veces que dice expresa los siguientes productos en suma. Pero ¿cuál sería el proceder si nos ordenaran realizar la operación contraria? Es decir, transformar de esta suma a producto. Se llaman factores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. Eso es lo que se considera factores de una expresión algebraica. Entonces, 5x y x más 5 son factores ¿de quién? De 5x al cuadrado más 15x. X más 4 y x menos 4 son factores ¿de quién? De x cuadrado menos 16. X más 2 y 2x menos 3 son factores de 2x cuadrado más x menos 6. Se llama descomposición en factores o factorizar a la operación de encontrar los factores de una expresión algebraica. Es decir, si yo tengo esta expresión algebraica y yo le digo descompone en factores o factoriza, entonces simplemente la orden que le estoy dando es que ustedes encuentren los factores de esta expresión algebraica. Vamos entonces a comenzar con la técnica de descomponer en factores mediante la extracción del factor común. ¿En qué consiste extraer el factor común? Bueno, extraer el factor común consiste en sacar de cada término la expresión que se repite. Es decir, sacamos de cada término de la expresión algebraica la expresión que se repite. Es decir, sacamos lo que se repite y lo multiplicamos por lo que va a quedar. Veamos así entonces. Ejemplo, si yo tengo x cuadrado más 7x, yo pudiera decir que x cuadrado más 7x es lo mismo que decir x por x más 7 por x. Yo lo voy a marcar en rojo lo que se repite y como podemos ver en este primer término está x y aquí está 7 y x, por lo tanto se me está repitiendo una x en ambos términos. Entonces yo la extraigo y me quedaría x que multiplica
a x más 7. En este ejercicio, x a la 4 menos x a la 3 más 8x. Si yo lo desarrollo así, quedaría x por x por x por x menos x por x por x, porque es x a la 3, más 8 por x. Bueno, lo que hay común simplemente es una sola x. Y el resultado sería x que multiplica a x al cubo, es decir, las 3x que quedaron aquí, menos x cuadrado, las 2x que quedaron aquí, más 8, porque extraje la x. Por ejemplo, si tengo 12x menos 8, bueno, como podemos ver aquí no hay x que se repita. Entonces 12 yo lo puedo expresar como 3 por 4 por x menos 2 por 4. Bueno, el término que se repite aquí sería el 4 y quedaría 4 que multiplica 3x menos. Vamos a ver este ejemplo. 20x más 15y. 20 lo podemos expresar como 5 por 4 por x y 15 lo podemos expresar como 3 por 5 y multiplicamos por y. Lo que tiene común es el 5 y el resultado sería 5 que multiplica a 4x más 3y. En este ejemplo, 12x cuadrado menos 8x, 12 lo puedo interpretar como 3 por 4 por x menos 2 por 4 por x. Aquí lo que tendría común en ambos términos es 4x y quedaría 4x que multiplica lo que fue quedando 3x menos 2. Aquí en este caso, x cuadrado más x. Importante lo que va a pasar con esta x, que no podemos después cometer un error que es muy común que se cometa. Cuando tenemos aquí x cuadrado, tenemos x por x. ¿Más quién? Más x. Pero cuando interpretamos esto, esto sería x por x más 1 por x. Recuerden de la clase anterior que habíamos dicho que el coeficiente 1 no se escribe, se pone simplemente x, pero por lo tanto aquí hay uno que está multiplicando. Y entonces el resultado sería x que multiplica a x más 1. En el ejemplo 2, vamos a ver en el inciso A un caso un poco más complejo desde el punto de vista de que intervienen más variables, de que el polinomio tal vez pueda ser un poco más complejo, pero el procedimiento sería siendo el mismo. Tenemos 8x a la 4, y cuadrado z, menos 12, x a la 3, y cuadrado, más 16, x cuadrado, y z. Para ver mejor, nosotros vamos a descomponer en cada uno de los factores y tenemos, por ejemplo, 8, lo expresamos como 2 por 4, x a la 4, x por x por x por x, y al cuadrado, y por y la z, bueno, lo ponemos multiplicando por z. 12 lo descomponemos en 3 por 4, como que tenemos x a la 3, x por x por x, y cuadrado, y por y, no tengo z en este término, no tengo por qué ponerla. 16 lo descomponemos en 4 por 4, x cuadrado, x por x, y z lo ponemos a continuación multiplicando. Si queremos visualizar cuál es lo común, vamos a remarcar aquí en rojo, y que tenemos 4, 4 y 4, x por x, x por x y x por x. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué tiene que ser x cuadrado? Bueno, simplemente porque aquí este x a la 4 son x por x por x. Y x a la 3 sería x por x por x. Y esta sería x por x. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que cuando voy a extraer lo que tiene en común, tengo que extraer simplemente x cuadrado porque es el menor. Es decir, yo donde hay 4, puedo extraer 2. Donde hay 3, puedo extraer 2. Y por supuesto, donde hay 2, puedo extraer 2. Yo lo que no podría hacer es lo contrario. Yo lo que no podría es extraer 3x de aquí
porque podría extraer 3x de aquí, 3 de aquí, pero de aquí no podría extraer 3. Por eso siempre se extrae la variable, pero con el menor exponente. Y pasaría lo mismo. Tengo aquí y a la 1, y a la 2 y y a la 2, por lo tanto toman una sola y. Pero no se extrae z. ¿Por qué no se extrae z? Porque el primer término tiene z, el tercer término tiene z, pero el segundo término no tiene z. Por lo tanto, la técnica es extracción del factor común. Por lo tanto, z no es común y el ejercicio terminaría así. 4x cuadrado y que multiplica a 2x cuadrado yz menos 3xy más 4z. Es importante decir de que cuando se toma práctica, ya tal vez este paso ustedes lo pueden obviar. Yo se lo visualizo aquí ahora para que ustedes vean la esencia de lo que es la extracción del factor común y no está desacertado que en los primeros momentos se desarrolle como está desarrollado ahí en todos los factores y un poco que se visualice cuáles son los que son comunes para poder hacer el ejercicio de forma correcta. Pero cuando se vayan desarrollando habilidades ya se puede ir trabajando más. Veamos un último caso de la extracción del factor común, donde aquí tenemos 24x al cubo menos 12x cuadrado menos 6x. Bueno, de manera análoga, lo que hacemos es descomponer. 24 lo descomponemos como 4 por 6, 12 como 2 por 6, y bueno, y 6 lo mantenemos aquí porque sería 6 por 1. Tenemos x al cubo, x cuadrado y x al cubo sería x por x por x cuadrado sería x por x, y 6 se mantendría x. Bueno, ya podemos desde aquí visualizar que lo que tenemos común sería 6x, y por lo tanto, el resultado sería 6x que multiplica a 4x al cuadrado menos 2x menos 1. El mismo caso que vimos en la lámina anterior, donde cuando se extrae todo el término, lo que queda es 1. Eso sería un poco la idea de la descomposición mediante la extracción del factor común. Bien, diferencia de cuadrado. Luego de haber descartado el factor común de un polinomio, conviene analizar las características que permiten reconocer una diferencia de cuadrado. Es decir, es recomendable siempre tratar de buscar cuando tengo que descomponer en factores como primer método si hay factor común. Eso es lo primero que yo tendría que hacer, es tratar de ver si hay factor común. Bien, vamos a ver entonces qué cosa es una diferencia de cuadrado. Bueno, una diferencia de cuadrado debe tener esta estructura, debe tener un primer término al cuadrado menos un segundo término también al cuadrado. Ahora, ¿cómo? Y vimos en clase pasada, si yo tengo que multiplicar a más b por a menos b, quedaría a por a cuadrado, a por b, disculpe, a por menos b, menos ab, b por a b y b por menos b cuadrado. Como aquí tenemos ab menos ab, estos dos términos se reducen y el resultado sería a cuadrado menos b cuadrado. ¿No es así? Entonces, teniendo presente de que la operación de a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado, entonces la operación contraria sería decir que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Lo que vamos a hacer es simplemente donde se pueda reconocer que está esta estructura, a cuadrado menos b cuadrado, entonces simplemente ya sabemos que se descompone de esta forma. Lo que hay es que visualizar esta estructura de a cuadrado menos b cuadrado. Vamos a ver ejemplo, el ejemplo 3. Bien, tenemos x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9 es lo mismo que decir x al cuadrado menos
3 al cuadrado. Bueno, como que él es x cuadrado menos 3 al cuadrado, ya estoy visualizando la estructura de a cuadrado menos b cuadrado, y entonces la respuesta sería x más 3 por x menos 3. Tenemos aquí 25x cuadrado menos 49. ¿Se podrá expresar así? Bueno, vamos a ver. 25 es 5 al cuadrado, 5x al cuadrado menos 7 al cuadrado. Entonces ahora podemos expresarlo como 5x más 7 que multiplica a 5x menos 7. 100 menos y cuadrado. Bueno, 100 menos y cuadrado se puede expresar como 10 al cuadrado menos y cuadrado. Ya tengo la estructura de a cuadrado menos b cuadrado, y entonces es igual a 10 más y por 10 menos y. ¿Qué pasaría si estuviera en fracción? No hay problema. Tengo 16 sobre 81 x cuadrado menos 4. Entonces yo esto lo puedo expresar como 4 sobre 9x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y entonces se descompone en 4x sobre 9 más 2 por 4x sobre 9 más 2. Noten que todos estos valores con los que hemos trabajado son cuadrados perfectos, los cuadrados perfectos que vimos al inicio de la clase. Ahora, ¿qué pasaría si tengo x cuadrado menos 289? Nosotros no llegamos cuando le mostré los cuadrados perfectos a 289. Pero hay un principio en matemática que dice que todo lo calculable se calcula. Es decir, yo no puedo dejar de hacer un ejercicio porque hay una operación de cálculo que yo la puedo realizar y no la hago. Bueno, yo no conozco cuál es el valor, tal vez no lo conozca de memoria, pero lo puedo calcular. Bueno, simplemente llegamos que 15 al cuadrado es 225. Bueno, empiezo a multiplicar después 16 por 16, 17 por 17, 18 por 18, y uno de esos debe estar, si lo calculo en un lápiz, y seguramente que cuando lo hagan se van a dar cuenta que es x cuadrado menos 17 al cuadrado. Y por supuesto la respuesta sería x más 17 por x menos 17. Puede combinar x y y. 16x cuadrado menos y cuadrado se puede expresar como 4x al cuadrado menos y cuadrado. Y entonces ahora la respuesta sería 4x más y, que multiplica a 4x menos y. En este caso, 9x al cuadrado menos 1 sería 3x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y entonces su respuesta sería 3x más 1 por 3x menos 1. ¿Qué pasaría si tiene un exponente que sea superior a 2? Por cierto, par debe de ser. Bueno, como que tengo 4x a la 6 menos 81, yo lo expreso como 2x a la 3. ¿Por qué? Porque por las propiedades de la potencia que vimos en el encuentro 1, esto sería 2 al cuadrado 4, pero x al cubo a la 2 se multiplican los exponentes y esto sería x a la 6. Entonces me queda este término al cuadrado menos 9 al cuadrado. Y la respuesta sería entonces 2x al cubo, que es el primero, más 9 por 2x al cubo menos 9. Vamos a ver algunos métodos para descomponer en factores trinomios. Y vamos a ver el método para descomponer trinomios de la forma x cuadrado más bx más c.
¿Qué característica tienen estos trinomios? Que el coeficiente de la x cuadrado va a ser siempre 1. Para ello, existía una regla, decía, sea un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, entonces x cuadrado más bx más c va a ser igual a x más k, que multiplica a x más p, si cumpliese la condición k y p de que k por p fuese igual a c y k más p fuese igual a b. Es decir, si el producto es igual al término independiente y la suma es igual al coeficiente de la x. ¿Ya? Entonces, mirándolo así, nosotros decíamos que, por ejemplo, x cuadrado más 7x más 6 era igual a x más 6 por x más 1. ¿Por qué? Porque 6 por 1 es 6 y 6 más 1 es 7. O que x cuadrado menos x menos 6 es igual a x más 2 por x menos 3. ¿Por qué? Porque 2 por menos 3, y se multiplica considerando signo y todo, 2 por menos 3 es igual a menos 6, y 2 menos 3 es igual a menos 1. Por ejemplo, x cuadrado menos 7x más 12 va a ser igual a x menos 3 por x menos 4. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 4 es 12 y menos 3 menos 4 es menos 7. Usualmente en el aula teníamos, por ejemplo, x cuadrado más 9x más 20 y lo que hacíamos inicialmente era esto. Abríamos los dos paréntesis, poníamos x y buscábamos dos números que multiplicados dieran 20 y que sumados dieran 9. Tendríamos un grupo de opciones, por ejemplo, 20 por 1, 2 por 10, 4 por 5, pero también tenemos que considerar las opciones negativas. Menos 1 por menos 20, menos 2 por menos 10 y menos 4 por menos 5. Bueno, si tiene que dar 5 positivos de todas estas opciones, evidentemente es el 4 y el 5 y me quedaría entonces x más 4 por x más 5. Si tuviésemos x cuadrado menos x menos 12, hacíamos esto usualmente y buscábamos entonces los números que cumplieran la condición. Pero como que la primera condición es que multiplicado den menos 12, entonces simplemente aquí para que dé negativo tiene que ser el producto de un negativo por un positivo. Podría ser menos 1 por 12, menos 2 por 6 y menos 3 por 4. O 1 por menos 12, 2 por menos 6 y menos 3 por 4. Ahora cuando yo lo sume, él debe de dar menos 1, porque aquí el valor es menos 1. ¿Qué pasaría? Si yo digo menos 3 más 4, daría 1 positivo. Por lo tanto, el que debería escoger sería 3 menos 4, que da como resultado menos 1. Y entonces aquí pondríamos 3 y menos 4. Y quedaría entonces que x cuadrado menos x menos 12 es igual a x más 3 por x menos 4. Así es como nosotros en determinados momentos descomponíamos trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Bien. Vamos a ver los métodos para descomponer trinomios cuadrados perfectos. Los trinomios cuadrados perfectos tienen la siguiente estructura: a al cuadrado más 2ab más b cuadrado, o a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Era lo que usualmente decíamos, cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, o cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En las clases de cálculo algebraico vimos entonces que a cuadrado más 2ab más b cuadrado se puede expresar como a más b al cuadrado, y a cuadrado menos 2ab más b cuadrado se puede expresar como a menos b cuadrado. Recuerden que en la clase anterior calculamos a más b al cuadrado y a menos b al cuadrado y obtuvimos como resultado esta suma. Por lo tanto, haciendo la operación contraria, si yo reconozco esta estructura,
Si yo reconozco esta estructura, la puedo expresar así en factores. Entonces, en este ejemplo, tenemos aquí 9x cuadrado más 30x más 25. Debo reconocer de que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Para reconocer que se trata de un trinomio cuadrado perfecto, voy entonces a decir que 9 es 3 al cuadrado. Aquí tengo x cuadrado. Pero como que sé que siempre tengo que tener un duplo, vamos a sacar el 2 multiplicando y me quedaría 2 por 3 por 5 por x, porque sería 30x más 5 al cuadrado. Para visualizarlo mejor, me quedaría aquí 3x al cuadrado más 2 que multiplica a 3 por 5 por x por 5 al cuadrado. Y aquí tal vez lo pueda ver un poco mejor. Estoy viendo aquí cuadrado del primero más duplo ¿de quién? Del primero, que sería 3x, acuérdense que aquí el orden de los factores no altera el producto, por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, podría decir entonces 3x más 5 que multiplica a 3x más 5, o lo mismo que decir 3x más 5 al cuadrado. En este caso que está aquí, tengo 4x cuadrado menos 28x más 49. Bueno, cuando se trabaja y se trata de encontrar esta estructura, una de las formas que nos puede decir hasta cierto punto que pudiera ser un trinomio cuadrado perfecto es que yo este valor sea un cuadrado perfecto y este de aquí también es un cuadrado perfecto, es decir, a cuadrado y b cuadrado, tengo que reconocerlo. Entonces, aquí en esta parte, simplemente yo reconocí y dije, bueno, 4x cuadrado es 2x al cuadrado, menos el duplo, 2, que multiplica ¿a quién? A 2x por 7. ¿Por qué? Porque este 49 es 7 al cuadrado, por lo tanto aquí sería 7. 2 por 2, 4, por 7, 28 y quedaría 2x menos 7 por 2x menos 7, que esto es igual a 2x menos 7 al cuadrado. Es un método muy específico para descomponer trinomios de la forma ax cuadrado, disculpen, a cuadrado más 2ab más b cuadrado o a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Es decir, los trinomios que tienen la estructura de ser trinomios cuadrados perfectos. Veamos ahora un método general, es decir, este método que se conoce como método de los productos cruzados, a mí me sirve para descomponer cualquier tipo de trinomio. Ahora, este valor que está aquí, A, puede ser cualquier número distinto de 0. Por lo tanto, si A fuera 1, fuese del primer caso que vimos, pero también se pudiera hacer por este caso. Este caso y esta forma de descomponer en factores tiene como ventaja de que se puede descomponer cualquier trinomio. Lo que tiene como desventaja que hay que buscar los números que den exactamente las condiciones que se piden. Bien, veamos lo siguiente. Yo tengo que descomponer en factores 3x cuadrado más 5x más 2. Entonces, el método consiste en primeramente buscar dos valores que multiplicado den 3x cuadrado. Bueno, en este caso sería 3x y x. La x debe quedar, por ejemplo, si este es x cuadrado, aquí debe quedar x y x. No puedo poner 3x cuadrado y 1, no puedo poner x cuadrado y 3. Tengo que distribuir la potencia entre las dos. ¿Ya? Y tengo que buscar dos valores que multiplicado den 2. En este caso sería 2 por 1. Es decir, esta condición tiene que cumplirse siempre. 3x por x, 3x cuadrado. 2 por 1, 2. Y entonces multiplicamos cruzado. Es decir, ¿qué quiere decir que multipliquemos cruzado? 3x se multiplica por 1 y 2 se multiplica por x. Y se ponen los resultados debajo. 2 por x, 2x.
3x por 1, 3x. Y se suman los valores. 2x más 3x es 5x. Y tiene que dar el término del centro. Si ya él me dio el término del centro, entonces yo puedo decir que él se descompone en 3x más 2 que multiplica a x más 1. Veamos otro ejemplo. 6x cuadrado menos 29x menos 5. Primera condición, 6x por x es 6x cuadrado. Segunda condición, 1 por menos 5 es menos 5. Y es importante que hay que considerar los signos, como que este signo es negativo, aquí debe haber uno positivo y uno negativo. Multiplico cruzado. 6x por menos 5 y x por 1. X por 1, x. 6x por menos 5, menos 30x. X menos 30x menos 29x. No hay ningún problema porque dio el resultado del centro y entonces es igual a, se saca así, horizontal, 6x más 1 que multiplica a x menos 5. Miren, este caso sigue siendo por producto cruzado, aunque lo pudo haber hecho por el caso anterior. X cuadrado menos 8x más 12, lo que simplemente aquí lo que pongo es x. Y menos 6 por menos 2. ¿Por qué? Porque este valor es positivo. Entonces, como que este valor es positivo, tiene que cumplir que el valor producto de estos dos es positivo. Pero ¿cómo los valores van a dar positivo? Bueno, si los dos son positivos, pero también si los dos son negativos. Menos 6 por menos 2 y menos 2. Ahora, ¿por qué escogí los negativos de entrada? Bueno, escogí los negativos de entrada porque veo que aquí está negativo. Y después cuando yo multiplique y lo sume, signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo y me va a convenir que sean negativos. Entonces aquí simplemente cuando multiplico me quedaría menos 6 por x menos 6x menos 2 por x menos 2x. Entonces aquí quedaría menos 6x menos 2x es menos 8x. Si hubiese escogido aquí 6 y 2, me hubiese dado 12 realmente. Pero aquí hubiera sido positivo y no me hubiera dado menos 8x. Me hubiera dado entonces, ¿cuánto? 8x y no fuese el resultado. Y la descomposición en factores sería x menos 6 que multiplica a x menos 2. X cuadrado, 2x cuadrado menos 7x más 15. 2x y x. 3 por menos 5. 3 por menos 5. ¿Por qué? Porque es menos 15. Tiene que haber al menos, tiene que haber uno, los dos tienen que ser negativos para que pueda dar menos 15. Cuando multiplico cruzado, me quedaría 3 por x, 3x, 2x por menos 5, me da menos 10x y 3x menos 10x es menos 7x. ¿El resultado cuánto es? 2x más 3 por x menos 5. En este caso, vamos a ver un trinomio donde intervienen x y y. Bueno, haría exactamente lo mismo. 2x por x es 2x cuadrado, menos y por 3y es menos 3y al cuadrado y multiplico cruzado. X por menos y es menos xy, 2x por 3y es 6xy, y si tengo 6xy y le resto una xy, me quedaría 5xy, y la factorización queda como respuesta 2x menos y por x más 3y. En este ejemplo tenemos 5x cuadrado menos x menos 6. Decimos 5x por x es 5x cuadrado, menos 6 por 1 es menos 6,
Y cuando multiplicamos cruzado me quedaría menos 6x más 5x, producto de estos dos, es igual a menos x. Y el resultado es 5x menos 6 por x más 1. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este menos 6 que está aquí, yo puse menos 6 y 1, pero pude haber puesto, por ejemplo, 3 por menos 2. Y esto es algo que sí el método va a tener, que si yo cuando calcule no me da el valor del centro, tendría obligatoriamente que probar con otros dos números. Pero en matemática, si yo tengo un método donde yo sé que la condición, que hay una condición y yo puedo, cuando no me dé la condición, repetir otra vez, no hay ningún tipo de dificultad. Veamos en este ejemplo cómo proceder cuando no da el valor central. Por ejemplo, tenemos 5x al cuadrado más 21x más 18. Cuando hice la descomposición, dije 5x por x es 5x cuadrado y tengo que buscar dos números que multiplicado den 18. Tendría 6 parejas de números que multiplicado dan 18. 1 por 18, 2 por 9, 3 por 6, menos 1 por menos 18, menos 2 por menos 9 y menos 3 por menos 6. Debo de escoger cualquier pareja de esas, cumple la condición de dar 18. Por lo tanto, tengo que escoger una cualquiera. Escogí 2 por 9. Cuando multipliqué cruzado, me quedaría x por 2 y 9x, 5x por 9. X por 2 es 2x y 5x por 9 es 45x. Resultado, cuando lo sumo, 47x no es el del centro, porque el del centro tiene que ser 21x. Bueno, simplemente lo que hago es escoger otro número. Mantengo 5x por x y escojo ahora 3 por 6. Cuando multiplico cruzado, ¿qué quedó? Cuando multipliqué cruzado, me quedaría x por 3 y 5x por 6. X por 3, 3x, 5x por 6, 30x, 3x más 30x, 33x. ¿Qué pasa? Yo tengo dos posibilidades. O busco una nueva pareja o puedo cambiar el orden de estos dos términos que está aquí. Es decir, yo lo que voy a hacer es mantener 5x cuadrado más 21x más 18, 5x y x, pero ahora lo que lo voy a poner en contrario. 6 por 3. ¿Qué pasaría cuando pongo 6 por 3? Cuando multiplico cruzado me queda x por 6, 6x, 5x por 3, 15x, y 6x más 15x es 21x. Y entonces sí dio el valor del centro y puedo concluir diciendo que 5x cuadrado más 21x más 18 es igual a 5x más 6 por x más 3. Con la práctica, uno va visualizando cuál es la pareja de números que debe de ubicarse para no tener que repetir tanto este procedimiento. Es decir, como había dicho con anterioridad, el método siempre voy a encontrar resultados siempre y cuando el trinomio se pueda descomponer en factores, lo que sí tengo que ir probando. Otro método que tal en la escuela es factorizar reduciendo el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c a uno de la forma x cuadrado más bx más c, es decir, reducirlo a los trinomios que vimos en la primera parte de la clase. Usualmente tendríamos 6x cuadrado más 11x más 5 y lo que aprendieron en clase fue multiplicar todo el trinomio por 6 y dividirlo entre 6. Lo dividen entre 6 para que siga haciendo el mismo ejercicio. ¿Y de dónde sacaron este 6? El coeficiente de esta x al cuadrado. Es decir, si aquí es 6, todo se multiplica por 6. Si aquí es 7, todo se multiplica por 7. Y cuando multipliquen,
lo que van a hacer es lo siguiente. 6 por 6, 36, pero este de aquí no lo efectúan. Lo dejan indicado 6 por 11x y 6 por 5, 30. Y mantienen el dividido entre 6. Y ahora lo que dicen es que como que es 36x cuadrado, aquí siempre voy a obtener un cuadrado porque estoy multiplicando por el mismo valor, se puede expresar como 6x al cuadrado, y como que aquí el orden de los factores no altera el producto, digo que 6 por 11 por x es lo mismo que decir 11 por 6x más 30. Y noten que aquí me quedaría 6x cuadrado y aquí quedaría 6x. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que si yo considero a 6x como a, entonces esto podría expresarse, este de acá arriba podría expresarse como a al cuadrado más 11a más 30. Es decir, lo convertí en un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y todos sabemos que este trinomio tendría que ser dos números que multiplicados den 30 y que sumado den 11, que evidentemente sería 6 por 5. ¿Ya? Pero fíjense, quedaría como a más 6 por a más 5. Pero a es igual a 6x, y entonces ¿qué expresaríamos? 6x más 6 por 6x más 5. Este método, lo que después voy a tener es que sacar factor común. Aquí tengo 6x más 6, extraigo factor común 6, me quedaría x más 1, 6x más 5, y todo eso multiplicado por 6, y aquí puedo simplificar 6 con 6 y quedaría x más 1 que multiplica a 6x más 5. Esto es un poco el fundamento del método. Lo que usualmente hicieron fue hacer esto. Tenían 8x cuadrado más 14x más 3 y les decían que pusieran 8x y 8x y dividieran entre 8, basándose que este número es 8. Después, ¿qué hacían? Multiplicaban el 8 por el 3. 3 por 8, 24. Y consideraban el 14 aquí. Y buscaban dos números que multiplicados dieran 24 y que sumados dieran 14. En este caso, 2 y 2. ¿Y qué hacían entonces? Decían 8x más 12 por 8x más 2. Y ahora hay que buscar factor común de número para poder simplificar este 8 que está aquí. Aquí sacaría de este que está aquí factor común 4, me quedaría 2x más 3 por aquí factor común 2, me quedaría 2 que multiplica 4x más 1, y como que 4 por 2 es 8, se puede simplificar con este 8 que está aquí y da como resultado 2x más 3 que multiplica a 4x más 1. Así sería otra forma de descomponer en factores. Sería otra forma de descomponer en factores y podemos utilizar cualquiera en los ejercicios que se le presenten a continuación. Aquí les dejo un grupo de ejercicios de factorización, donde en este primer bloque que está aquí son de extracción del factor común. Aquí tenemos un bloque de diferencia de cuadrado, trinomios y un último bloque también con trinomio. Eso serían los ejercicios que podrían hacer ustedes para ejercitar todo este contenido de factorización. En el encuentro número 3 estudiaremos otros métodos para descomponer en factores. Gracias a todos por su atención y nos estamos viendo en el tercer